Mira, hay varias cartas que yo tengo aquí y que son cartas que le escribió Carlos Castillo Peraza a Felipe Calderón. Carlos Castillo Peraza presidió el PAN en solamente un trienio, no quiso buscar la reelección y por tanto encaminó a Felipe Calderón a la presidencia del PAN, que presidió de 1996 a 1999, prácticamente el mismo periodo que Andrés Manuel López Obrador presidió el PRD de 1996 a 1999. Por eso también en la elección del 97, Calderón preside el PAN, López Obrador el PRD, y el PRD logra desbancar al PAN del segundo lugar en la Cámara de Diputados y pues tienen desde entonces los dos una rivalidad que por supuesto tiene que ver con la elección del 2006, pero también otro tipo de rivalidades. Y hay varias cartas que llaman la atención. Una de ellas, muy memorable porque es aquella en la que Carlos Castillo Peraza alude a la manera de beber de Felipe Calderón. Es voy a tratar de puntualizarla. Hay una que es del 27 de mayo del 97, cuando Carlos Castillo Peraza es candidato a jefe de gobierno ante Cuauhtémoc Cárdenas y era en aquel momento el candidato del PRI, Alfredo del Mazo González, padre del actual gobernador del Estado de México, quien por cierto hoy estuvo en la conferencia de prensa mañanera, Alejandro. Así es. Antes hay otra carta, la voy a leer porque también es una carta interesante. Hay otra que es del 8 de mayo de 1996 y que describe, digamos, la personalidad de Felipe Calderón. Si tú me permites, Alejandro, por favor, adelante. Voy a leerla. Está fechada en México DF, como se llamaba entonces, el 8 de mayo de 1996. Es decir, estamos, ya más de 20, casi 25 años. Dice así: querido Felipe, para mí es mucho más sencillo expresarme por escrito. Por eso lo haré así, poco antes de ausentarme por unos 22 días, lo que nos dará al uno y al otro tiempo para pensar en lo escrito y en lo, espero, leído. Me preocupó sobremanera un par de expresiones utilizadas por ti durante nuestra más reciente conversación en tu oficina provisional. La primera fue: si no me meto, no me hacen caso. La segunda: no he encontrado mi alter ego. Creo que la realidad es que expresan estas dos frases tuyas están emparentadas. Trataré de explicarme, comenzando por la segunda. ¿Por qué no encuentra un jefe a ese alter ego? Creo que porque para que haya otro yo, varios otro yo, el jefe debe hacerle saber y sentir a sus subalternos que en efecto son yo, es decir, darles toda su confianza. El subalterno debe saber que el jefe depende totalmente de él porque lo considera capaz de hacer las cosas bien, tal como el jefe mismo las haría. Debe saber que el jefe pone en sus manos su nombre, su fama, su prestigio, su capacidad e incluso su liderazgo. Debe sentir que lo que él hace lo está haciendo el jefe y que el jefe responderá por él si se equivoca. Debe sentir que en lo que su jefe le encomienda, el jefe es él, esto es, el alter ego de ese ego. Pero esto implica que el jefe deje su ego en ese alter.
y que lo deje en serio, en lo que se le encarga. El alter ego tiene que estar seguro de que él es el perro de adelante y que el jefe no se pondrá ni antes ni al lado de él, sino detrás. Que el jefe lo seguirá en lo que le puso en las manos, que leerá lo que le encomendó escribirle, que se sentará donde decida el alter al que le encomendó diseñar el presidium, que sólo cuando el subalterno le diga que esto debe resolverlo usted, debe tomar el asunto en sus manos de jefe. Nadie se sentirá tu otro yo si le revisas todo, si le reprochas todo, si le desconfías, si acabas haciendo las cosas tú. Así nunca encontrarás todos los alter ego que hoy necesita un presidente del PAN. Y te ahogará el trabajo, y sabrás todo, pero no presidirás. Y tendrás a tu gente en el temor, en la disciplina, pero no en el entusiasmo ni en la creatividad. Y tendrás que meterte en todo para que te hagan caso, porque tú no le haces caso a tus subalternos. Y ellos saben que no cuentan, que tienen que esperar a que tú decidas, que las vas a cambiar las órdenes sobre la marcha, que no los consideras responsable. Sigue esto. Tu naturaleza, tu temperamento es ser desconfiado hasta de tu sombra. Si te dejas llevar por ese, entonces no te asustes de no contar ni con tu sombra. Ella misma se dará cuenta que es sombra, pero que no es tuya. Será sombra para ti, no contigo, no tuya. Dile al perro de adelante de cada uno de los trineos de tu flotilla que él es el único que ve un horizonte distinto. Tú tendrás así la mirada de todos los horizontes. No tendrás que verle las patas a todos, ni las correas a todos. Serás el can mayor, vigía de todos los horizontes y patrón de todos los trineos. Más adelante, estas son puras recomendaciones que le hace Carlos Castillo Peraza a Felipe Calderón, precisamente por la personalidad que es Calderón. Le dice, tu naturaleza, tu temperamento es ser desconfiado hasta de tu sombra. Y esa es parte precisamente de lo que es la personalidad de Calderón y que tiene que ver con otra carta que enseguida voy a leer precisamente sobre esa personalidad de Calderón que estoy buscando esta carta en la que voy. Es un intercambio cuando ya Felipe Calderón se queda al frente del PAN, Álvaro. O sea, efectivamente, ya Castillo Peraza le está escribiendo, digamos, a su entenado que ya ha asumido el PAN, ¿no? Sí, hay una carta más adelante que es del 31 de octubre del 97 y en ella ya es después de la elección en la que Carlos Castillo Peraza es derrotado por Cuauhtémoc Cárdenas. En esa elección de 1997, es del 31 de octubre esta carta y dice: estimado Felipe, te pongo por escrito lo que había pensado decirte anoche de viva voz en la reunión que no pudimos tener. El sábado y domingo inmediatos anteriores participé en una junta a la que convocó Toño Lozano, que era entonces el secretario general de Felipe Calderón, y en la que también estuvieron presentes Adrián Fernández, Jordi Herrera, Jorge Manzanera, Juan Ignacio Zavala, Raúl, Luis y Salvador Vega Casillas. Uh-huh. Si mal no recuerdo. La junta se desarrolló en un clima agradable, de discusión normal
y de camaradería entre los presentes. Al terminar, el domingo, algunos partimos hacia Cocoyoc a esperarte para otra reunión que estaba programada para lunes y martes. 2. Llamó mi atención que, individualmente o en grupos menores del reunido, campea un sentimiento de frustración, de hastío y de hartazgo en relación con tu modo de encabezarlos. Las quejas generalizadas son que, al parecer, nadie puede darte gusto, que das órdenes y las cambias, que pides trabajos intempestivamente, lo que frena las tareas en curso, que invade las competencias de todos y cada uno de ellos, que los maltratas verbalmente en público y que mudas constantemente de opinión. Tardas en tomar decisiones, das marcha atrás, no escuchas puntos de vista de tus colaboradores y haces más caso a asesores de fuera que a los miembros del equipo que quisiste fuese el tuyo. Se refirieron a contrataciones hechas por ti sin siquiera avisar al responsable del área afectada, y de saltos de autoridad de tu parte y de parte de Cocoa, su hermana, Luisa María Calderón, que producen desorden, inseguridad y disgusto en tu estructura. Salvo Toño Lozano, todos los ahí presentes expresaron sobre el poco más o menos sentimientos análogos, y lo que es peor, algunos manifestaron que ya esta situación se les volvía personalmente insoportable. Y opinaron que era perjudicial para el CEN y dañina para el partido. Llamó mi atención que nadie pudiera dar opinión decidida y clara, y que todos manifestaran en su turno de dar a conocer sus planes y proyectos, a ver qué dice Felipe. Todos con inseguridad y con un sentimiento de que tú no confías en ellos. Esto ha trascendido y se comenta en círculos externos, tanto políticos como sociales. Estoy leyendo una carta que Carlos Castillo Peraza le envió a Felipe Calderón el 31 de octubre de 1997, precisamente por la conducta de Felipe Calderón como presidente del PAN. Continúo. Luego, en Cocoyoc, llamó asimismo mi atención un tema reiterado de conversación: el de las aventuras más que frecuentes, etílicas y demás, de algunos de tus colaboradores. Entendí, o creí entender entonces, por qué la vida comienza después de las 10 de la mañana en el CEN. E incluso a esa hora, los escritorios están poblados de tazas de café, vasos de refresco y comestibles. Porque es difícil encontrar a alguien entre las 3 y las 6, a veces hasta las 7. Y porque en días como el de ayer, a las 8 de la noche, ya no hay virtualmente a quién dirigirse en las oficinas de Ángel Urraza. Abro paréntesis, que es donde antes estaba el PAN. El PAN, era una casona. Era una casona. También añade Carlos Castillo Peraza en esta carta que le envía a Felipe Calderón. También, al verte actuar y al verlos actuar a ellos, noté esa inseguridad de todos, hija del sentimiento de desconfianza que se ha generado entre los miembros de tu equipo, de resignación y aguante, leales pero desalentados. Algunos de ellos, y no Luis Correa, comentó que Felipe está más solo que nunca, que él es quien ha querido estar así porque no confía en nadie.
Esto nos hace no trabajar sin impulso propio. Tenemos que esperar a ver cuál es su ocurrencia del día. Tu operativo no opera, porque espera que tú digas qué y cómo, con tal de no recibir reprimenda pública o privada. Se desanima por la invasión de funciones y las suspicacias que siente de tu parte. Los sentimientos y las actitudes del equipo nacional impactan a dirigentes municipales y estatales, a funcionarios y legisladores. Añade la carta de Carlos Castillo Peraza a Felipe Calderón. Todo esto quería comentar contigo anoche, porque te estimo y admiro, porque me preocupan el CEN y el partido. También quería reiterarte mi parecer negativo en relación con tu eventual viaje a París. No voy a repetirte argumentos que ya te expresé de viva voz y te hice llegar por escrito. Sencillamente, añado a esos los que podrás deducir de mi intervención en Cocoyoc relativa a la coyuntura única e irrepetible que nos proporcionará el triunfo de Jalisco para que Acción Nacional recobre en tu persona el perfil que se ha ido disolviendo por los sucedidos de agosto y septiembre en la Cámara de Diputados y el liderazgo, al menos en términos de imagen, que tú y la institución viste irse mermando. Se refiere a la derrota que el PAN sufrió en la Cámara de Diputados por el PRD, que con López Obrador lo desplazó del segundo lugar. Añade esta carta de Carlos Castillo Peraza a Felipe Calderón. Asimismo, quería haberte dicho algo relacionado con las relaciones internacionales y que exige una decisión inmediata para echarlo a andar. Ahora sé que habrá que esperar el regreso de París para hacerlo. 2 semanas más de retraso. Pero vea lo que sigue, escucha lo que sigue. También hacerte saber que me resultó doloroso que me dijeras, el día que comimos, que yo no usara el puesto en mi beneficio personal. Ahora tengo que añadirte que me pareció desconsiderado de tu parte no haber acudido a la cita de anoche sin siquiera haber avisado, y que me dolió y preocupó haberme enterado por boca de subalternos menores que el presidente del partido salió de la oficina muy bien servido. ¡Ay, hijo de la fregada! Sí, porque Carlos Castillo Peraza le envía a Calderón esta carta porque Calderón lo dejó plantado en una cena en la que le iba precisamente a exponer esto que prefirió hacerlo mejor en por una escrito. carta. Sí, dice, ahora tengo que añadirte que me pareció desconsiderado de tu parte no haber acudido a la cita de anoche sin siquiera haber avisado y que me dolió y preocupó haberme enterado por boca de subalternos menores que el presidente del partido salió de la oficina muy bien servido. Continúo con esta carta. Si tus colaboradores cercanos tienen razón, sé que esta carta te disgustará, como dicen que te disgusta cualquier juicio crítico de parte de ellos. No fue mi intención molestarte, sino hacerte saber lo que advierto en tu círculo más próximo, el cual acabo de tener acceso y que me preocupa mucho. En mi situación personal, decírtelo es un deber, y además, yo ya no tengo nada que perder dentro ni fuera del CEN, en el interior del partido o hacia el exterior de este. Recurrí a escribirte estas líneas porque saldré a París el lunes y sé que ya no podremos tener la oportunidad de hablar hasta después del 12 de noviembre, fecha en que regresaré de Europa. Pues por mi parte, iré a Suiza a arreglar asuntos personales y describe detalles de ese viaje personal que hace Carlos Castillo Peraza, pero
es una carta, Alejandro, y la anterior que leí, que describen precisamente la personalidad de Felipe Calderón, que en buena medida explican lo que fue como candidato, lo que hizo en la campaña y lo que hizo para lograr la presidencia, un fraude. Y luego lo que fue ya en el ejercicio del poder y lo que sigue siendo un individuo acomplejado, desconfiado, inseguro, prepotente, capaz de llamar a una reconstitución de la oposición insultándolos. Eso sí, desde un pedestal, el de Calderón, que estas cartas que les he leído, creo, también explican. Pues sí, pues es una fotografía, Álvaro, muy acertada de Felipe Calderón. No aquel Felipe Calderón. O más bien, no solamente aquel Felipe Calderón, no. Este Felipe Calderón. O sea, hay reclamos que son reclamos que lo acompañarán en toda su carrera. El reclamo de que ha sido un hombre de excesos, digamos. Y fíjate, yo en algún momento, hace tiempo, escribí sobre el por qué era importante el tema de la bebida en alguien que toma decisiones. Porque no solamente puede ser que se te altera, pues, las decisiones, el mecanismo en el que tomas decisiones se te alteran, no solamente cuando estás beodo. Ojalá y fuera así, ¿no? El tema es que muchas horas después también se te modifica el carácter. Digo, todos los que bebemos tenemos esa dicha de hacerlo. Por lo regular, yo siempre ni agarrar teléfono, te tomas un trago, ni tomar decisiones, y tampoco el día después, Álvaro. Porque el día después tienes problemas de control, incluso hasta de carácter. Si tienes un carácter fuerte, se te acentúa el carácter fuerte. Tomas, te pones más bravo, más, ¿no? Intransigente. Y yo digo, bueno, pues pues ¿yo qué? Yo no le hago daño absolutamente a nadie. Si ahí reniego en mi casa. Refunfuñas. Y refunfuño y bueno. O sea, pues, ¿a quién le hago un daño? Pero imagínate tú a un personaje que está tomando decisiones sobre un país. Imagínate a alguien que dice de repente, y nos vamos y le partimos o vamos y, a ver, ve, friégate aquel, o vámonos a una guerra. Esa es la parte donde digo, ay, hijo de la nada. Porque los testimonios, al menos 2 presidentes del PAN, 3 presidentes del PAN, que han sido presidentes, han convivido, han tenido momentos, han convivido con él en estado etílico inconveniente y tienen las historias para contar. Carlos Castillo Peraza es uno. Manuel Espino, Álvaro, otro presidente del PAN, es otro que cuenta, digo, le hemos leído aquí el día en que Felipe Calderón, en que va Margarita Zavala a sacar a Felipe Calderón a la barraca Urraca, que viene en uno de los libros de Julio Scherer, porque se lo cuenta. Llega y se pone intransigente y le reclama a Manuel Espino, y luego Margarita Zavala llega y le dice, oye, Felipe, no la friegues, tengo que venir a sacarte de aquí, a sacarte del barraca. Todo esto no con el afán porque a mí no me parece en lo absoluto, y ustedes en el tiempo nos han conocido, que la última persona a la que nosotros castigaríamos como individuos, Álvaro, es alguien que se toma una cerveza, se lo merece, y hasta hacemos la broma de que si... Yo tenía un amigo que decía, para lo que me gusta, soy muy poco borracho, de verdad.
Y es cierto. Digo, pues, o sea, me refiero a que no va por ahí, pues, no estamos castigando a Felipe Calderón como tal sino porque es alguien que decidió tomar decisiones, participar de la política, participar de los gobiernos, etcétera. Y bueno, se roba una elección y luego toma decisiones muy cuestionables al interior. Pues que cuestan de su vidas, gobierno, nada menos, Alejandro. Que cuestan vidas, Álvaro. Que cuestan las vidas de mexicanos y sus familias, y aún de individuos que se dedican a delinquir. A los que violan la ley hay que actuar en su contra con base en la ley, no de manera ilegal, arbitraria. Pero las decisiones que tomó Felipe Calderón, no sé si unas hayan sido bajo los efectos del alcohol, tuvieron consecuencias en la vida de personas, incluyendo personas inocentes, los daños colaterales que este individuo generó y que jamás tuvo la gallardía, la humildad de ofrecer por lo menos perdón, de pedir perdón a quienes perdieron a un ser querido, no solamente, bueno, por la guerra que él declaró reiteradamente y que después se quiso echar para atrás tratando de considerar que los mexicanos no tenemos memoria, que no tenemos información. Claro que lo hizo. Y lo que hizo tiene que ver con esa personalidad que describe Carlos Castillo Peraza en estas cartas. Y no es solamente su afición por el alcohol, no, la personalidad desconfiada, controladora. Por eso cuando dice que él nunca se dio cuenta de lo que hacía Genaro García Luna, no es creíble. Todos en el entorno de Felipe Calderón, durante el tiempo en el que Carlos Castillo Peraza publica estas cartas y después, por ejemplo, en la presidencia, hablan de esa personalidad de Felipe Calderón. Por eso es un hombre sin amigos, por eso es un hombre sin relaciones, por eso es un hombre hostil con cualquier persona. A mí me pasó una vez, Alejandro, que vino Mario Vargas Llosa a México y por una u otra razón me fui a la obra de teatro en Bellas Artes en la que participó Vargas Llosa. Y fui a la cena en la que cantó Tania Libertad y por ahí vino la invitación para mí, no por Calderón. Fui a la cena y durante toda la cena Felipe Calderón se la pasó mirando el plato, teniendo a su lado al Nobel, a Mario Vargas Llosa. No cruzó palabra con él. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuyes? No, se lo pregunté a Vargas Llosa. ¿Y qué dijo Vargas Le Llosa? dije, oiga, en algún momento que me paré a saludarlo. En realidad fui a saludar a quien entonces era el secretario de Educación Pública, y era para entrevistarlo por su proyecto presidencial, pero le pregunté a Vargas Llosa, oiga, ¿por qué no platicó con Calderón? Y se me quedó mirando. Sí, durante toda la cena no vi que intercambiara nada con Calderón. ¿Le dijo algo a Calderón? No. Yo creo que ya habíamos platicado mucho. Lo vi en la mañana, disculpándolo. Y dije, ¿está bien? A mí me llamó la atención y se lo dije a Julio Scherer García al lunes siguiente que lo vi. Dije, fíjese, don Julio, pasó esto en esa cena. Pasó esto. Y me dice, ¿y qué le extraña, don Álvaro? Calderón es un hombre sin grandeza.
barbaridad. Qué buena respuesta. Y sí, digo, si tienes a tu lado a alguien que dices que es como Vicente Fox, admirador de Lech Walesa, sin platicar nada. Lo escribe también Julio Scherer García. Y te garantizo sin leer una sola Nada línea de él. Nada. Nada. Es parte de estos personajes, efectivamente, sin grandeza. Es parte de una personalidad, la de Calderón. Así. Por eso quería yo compartir estas cartas, Alejandro. Porque además ahí se quedan, ahí la gente las puede consultar. Además, hay otros rasgos que son muy fuertes, Álvaro, de Calderón, como por ejemplo su propensión, su inclinación por la mentira, porque es un hombre mentiroso. Carlos Castillo Peraza también lo dice aquí. A ver si encuentras esa parte. A ver, mientras ¿lo tienes ahí? Sí, aquí está. Pues ahí está. Adelante. Te digo una carta que me llama mucho la atención porque es es de julio, ya después de las elecciones. Dice: querido Felipe, te consta mejor que a nadie que mi proyecto no era ser candidato a nada y que lo fui porque tú insististe. Te consta que tú pusiste a funcionar una lógica de acusaciones públicas, los dineros mal habidos, y que yo tuve que reaccionar declarando mis bienes y siguiendo a mi presidente, a ti, en la batalla. Sin embargo, 2 meses y aún no hay aclaraciones públicas de quienes habrían debido darlas. 2 meses. Y no parece haber decisión de ordenar la casa para concentrar los esfuerzos donde se debe y del modo que se debe. El colmo fue que el arzobispo primado de México me preguntara, el día que fui a verlo, por qué el partido no daba la cara por mí y conmigo. Hasta de esto he tenido que dar explicaciones como candidato. Ni con el mejor equipo, que es el que tengo, se puede competir eficazmente así. He llegado a la conclusión de que es hora que las explicaciones las den otros. ¿Por qué dice esto Carlos Castillo Peraza? Porque en efecto, Castillo Peraza no quería ser candidato a jefe de gobierno. Le va mal. Y Calderón comienza a empujarlo hasta hacerlo inevitable. Y luego es una historia muy triste para el propio Carlos Castillo Peraza, porque Calderón ni lo consulta en nada. Y después dice, fue un error haberlo puesto como candidato. Hijo de la... Así es Felipe Calderón. Pues sí. O sea, todavía hay gente que dice, sobre todo han engañado a algunos jóvenes que no vivieron. Claro. Es que ese es el otro esa tema. Parte. A ver, yo me acuerdo en algún momento, Álvaro, de un texto que publiqué y que comentamos, donde decía yo, si tú te metes a la que es parte de eso mismo, si tú te metes a la cuenta de Felipe Calderón, es un revolucionario de su tiempo. O sea, es un hombre, primero es un hombre verde, ¿no? Todas sus decisiones y todo lo que él habla es verde, las energías limpias, verde, primero. Segundo, es un gran defensor de los derechos humanos y un partidario de las libertades civiles, defendiendo a Nicaragua, defendiendo a los que salieron defendiendo por aquí y por allá, un hombre comprometido con la libertad y con además es un hombre también muy consciente, Álvaro, muy consciente con la violencia que se vive en México. ¿Cómo le conmueve? Esto no puede seguir, dice de cuando en cuando. Escribe él y dice, no podemos seguir así.
No puede ser posible que haya tanta violencia en México, dice Felipe Calderón en su cuenta. Es un libertario, es un demócrata, es un ecologista. O sea, si no lo conoces, Álvaro, si llega el marciano ese del que hablamos a veces y llega y dice, a ver, me voy a meter a Twitter, esto que llaman Twitter, el marciano, ¿no? Voy a ver a quiénes voy a seguir porque son los más fregones. Felipe Calderón. El primero es Felipe Calderón. Yo si fuera marciano, llego al planeta y sigo a Felipe Calderón porque pues ahí hay la semilla de un prohombre, de alguien que tiene que quedar en mármol. Es una gran mentira. Él es una gran mentira. Se roba una presidencia de la República, Álvaro. Es un hombre que no gana elecciones, que nunca ha llevado a un triunfo electoral, pero se llama demócrata. Intenta decirle el día de hoy, el día de ayer, a los partidos políticos, a los de oposición, cómo sobrevivir a una crisis que él mismo provocó. Porque les quiero recordar que ganaron una presidencia, el Partido Acción Nacional ganó una presidencia en el 2000. Ya no volvieron a ganar nada. Nada. Y han venido desperdiciando una y otra vez su capital político. Pero quien acelera esa caída se llama Felipe Calderón Hinojosa. Y ahí están los datos. O sea, no es un tema de si, a ver, vamos a discutir que no. Después de la derrota del 2006, lo que siguió fue una derrota tras otra, Álvaro. Hasta llevar al ridículo Josefina Vázquez Mota en el Estado de México, cuarto lugar. Y ahorita, o sea, hay que echar números y siempre lo digo aquí en vivo, y me lo propongo, pero nunca ahorita me voy a poner a hacer a decirle incluso a Obed que lo tome para que lo revisen con el equipo, porque es muy probable, Álvaro, que después de la elección y no nos hemos metido, carajo, ya son las 7, porque hay que comentar lo de Tamaulipas, por supuesto. Porque eso es un ejemplo, Álvaro. Mira, después de la elección del 2006, donde pierde el PAN la presidencia de la República, ya no gana nada. Y se vienen en picada, Álvaro, en picada. Ahí están los números de sus votaciones. Pero termino la idea. Después de la elección de este año, es probable, o no sé todavía, pero hay que revisarlo, pero imagínense el nivel, que Movimiento Ciudadano tenga más territorio que el Partido Acción Nacional. Que gobierne a más mexicanos que el Partido Acción Nacional. Es probable que ahora mismo, y no porque vaya a ganar una sola elección Movimiento Ciudadano, pues es un partido de 6%, de 5%, no de 7%, de repente da un bandazo y se crece un poquito, pero pues ese es un partido enano. No es de los chiquipartidos, pero es un partido enano. Bueno, no es porque esté creciendo Movimiento Ciudadano, es porque viene en declive Movimiento Acción Nacional desde Calderón, Álvaro, desde Calderón. Y ahora publica un texto para decirles cómo ganar, donde no menciona a Genaro García Luna ni siquiera. O sea, lo que realmente queríamos oír los mexicanos era que explicara por qué lanzó una guerra y por qué defendió a ese individuo que a todas luces, de acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, era el que encabezaba un cártel desde la presidencia, desde ese gobierno. Eso es lo que queríamos. Las otras lecciones, ¿a quién le quiere dar lecciones Calderón? Pues si no gana elecciones, ¿a quién? Tú lo dices bien, Alejandro, y está completamente acreditado. ¿Cómo? No solamente no gana la elección presidencial del 2006 Felipe Calderón, sino que una vez usurpada la presidencia de la República, lo que viene en todo el gobierno de Felipe Calderón, que él controló el PAN, es una derrota tras otra derrota. Para empezar, la primera elección que ya le corresponde a él en la presidencia, que es la elección
de Yucatán en mayo de 2007, la pierde ante, por cierto, una actual diputada federal del Partido Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, y la pierde también para pagar el compromiso con Enrique Peña Nieto. Es la primera elección, esa de Yucatán en mayo de 2007, que es también, comienza la construcción de la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto para el 2012. Y el PAN, además de perder esa gubernatura, cuando la gobernaba el PAN, siguen otras derrotas, hasta la contundente derrota de 2009. En Sonora, que es la única gubernatura que ganan en 2009, es en buena medida derivada de la tragedia de la guardería ABC en ese año de 2007. Y sigue el deterioro del PAN hasta el tercer lugar de Josefina Vázquez Mota en 2012. Pierde el control Calderón del Partido Acción Nacional y claro, se echa los brazos Gustavo Madero, quien era el entonces presidente, a los brazos de Carlos Castillo Peraza y le dan todo. Y el PAN no gana nada hasta la elección del 2018, cuando también Ricardo Anaya se convierte en uno de los peores candidatos presidenciales en la historia de ese partido. Claro, si hubiera sido Margarita Zavala, no le hubiera ido mucho mejor. No olviden una cosa, ¿se acuerdan ustedes cómo en su cierre de campaña, Josefina Vázquez Mota, allá en el estadio de las Chivas de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco, dice ella, a pesar de que ella misma se daba cuenta de cómo había sido saboteada, a pesar de que era iba en caída libre, dice una cosa que también la retrata a ella y a Calderón. Si gano, voy a nombrar a Felipe Calderón Procurador General de la República. Mucha gente ya no se acuerda de eso. Ni yo. Pues en el cierre de campaña de Josefina Vázquez Mota, antes votaron dijo por eso. Ella 3. ¿Y sabes quién le aconseja eso? ¿Quién? A Josefina, Margarita Zavala. Y Felipe Calderón le dice, di que vas a votar, me vas a proponer. Claro. Y la idea era, me lo contó Santiago Krill, lo confirmó Juan Ignacio Zavala en el libro El Amaciato, la idea era evitar que se fuera el voto panista. Más con Peña o con López Obrador. Porque López Obrador estaba en ascenso. Entonces, es parte de la historia, la que le contamos aquí, pero es también la actualidad que explica en buena medida lo que hoy estamos viendo en este país. Sí. Y Calderón, el personaje al que nos referimos el día de hoy, ahí está un tipo acomplejado, un tipo inseguro, un tipo por tanto controlador, que de repente nunca se dio cuenta de que García Luna estaba en tratos con el narcotráfico. Si el propio Calderón sacó de la cárcel a Mario Arturo Acosta Chaparro, militar de la Guerra Sucia, para enviarlo como su interlocutor ante los narcotraficantes en México, sobre lo que jamás tampoco, por supuesto, y de eso jamás ha dicho tampoco una sola palabra. Nada, absolutamente. Bueno, extrañó entonces, de regreso, ese texto, Álvaro, extrañó porque pues a unas horas de que condenen a quien fue su brazo derecho,
a quien deberían a él encabezar una campaña en Twitter, así como las valientes que el marciano llega y se asombra con él. Debería haber encabezado una campaña de Todos Somos Genaro García Luna, como claro, está en desgracia, pues ya no le organizan esa campaña, pero y es probable que lo condenen. Mañana, por cierto, métanse a sinembargo.mx porque viene un texto bastante recomendable de Obed Rosas sobre qué dicen las estadísticas. O sea, vámonos a los números. ¿Lo van a condenar o no? ¿Va a salir o no? Véanlo, porque simplemente por la estadística. Vamos a ver la estadística en su caso, cómo se puede comparar. Véanlo, porque es muy interesante. Por supuesto.